Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Si hay alguien y está llegando esta comunicación y hay alguien al otro lado, ponga un dedito para arriba para yo entender que estamos conectados. Bien, que el Señor los bendiga mucho y los haya bendecido mucho y los colme de bendiciones en este tiempo de pandemia y de frío invernal. Que toda bendición pueda ser para la gloria de nuestro Señor. Si alguien puede marcar ahí que están conectados, que hay alguien ahí, que se están viendo, que están oyendo, se los agradecería. Amén. No hay nadie, parece. Bien. Pero vamos a comenzar orando. Gracias. Ahí vi un dedito arriba. Gracias, hermano, hermana. Vamos a comenzar orando, poniéndonos ante la gloriosa presencia del Señor y decimos: Padre eterno, Padre misericordioso, en nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este hermoso día que usted ha hecho para su gloria, por esta posibilidad de hacer el culto y de poder exponer y oír su santa palabra por este medio, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos y queremos oír su palabra, porque usted ha hecho de nosotros cristianos, hijos de Dios, y lo ha hecho por su misericordia. Pero aún así, Señor, tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido su santidad, que hay rebelión en nuestra alma y también incredulidad, Señor. Le pedimos y rogamos que perdone, que nos limpie, Señor, por amor a Cristo, por la obra de Cristo, y que podamos, Señor, oír atentamente esta palabra que hoy día trae usted por medio de mi persona, Señor, y pueda ser de gran bendición, que no haya tropiezo en nuestros corazones y en cada uno de los que la van a oír. Padre eterno, bendiga también, Señor, a las autoridades, Señor, de nuestro país, que usted pueda darle sabiduría, Señor, porque mucho les falta, y a todos, al del presidente, sus ministros, los senadores, diputados, gobernadores, intendentes, alcaldes, y también, Señor, a los pastores, que puedan ser guiados por su sabiduría, por su palabra, para la gloria de su santo nombre, Señor. Oramos también, Señor, por los enfermos de corona, Señor, aquellos que están contagiados, que usted pueda bendecirlos. Hay algunos que están muy mal, otros menos mal, pero aún así, Señor, le pedimos y rogamos que usted pueda tener misericordia de cada uno de ellos y puedan también en estas circunstancias conocer el inmenso amor de Cristo Jesús para salvación de sus almas, para la vida eterna. Le pedimos también por los familiares de los que han muerto por el contagio del coronavirus, Señor. Le pedimos y rogamos esta misericordia, Señor, para que usted se glorifique en ellos y estas almas puedan ser consoladas por el único que puede dar consuelo verdadero, que es Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por los pastores de las iglesias de Cristo, Señor, que usted los bendiga, Señor, que su palabra los esté guiando, que su palabra se esté comunicando en cada una de sus iglesias, y le pedimos por cada uno de ellos y por las iglesias que puedan seguir creciendo en amor y en fe a Cristo, Señor, para la gloria de su santo nombre. Pedimos y rogamos también, Señor, que limpie la iglesia de toda falsa doctrina, Señor, de pecado, Señor, de todo pecado que limita la obra del Espíritu Santo, Señor, y el testimonio ante el mundo, de poder dar un hermoso testimonio de Cristo Jesús. Padre eterno, damos gracias una vez más porque podemos reunirnos, podemos estar en contacto y darle gracias, Señor, por esta bendición de poder orar ante el santo trono de nuestro Señor Dios,
porque usted, Señor, es nuestro sumo sacerdote que está delante de Dios intercediendo por cada uno de los que creen. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por tanta bendición que usted nos ha regalado para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, veo que hay algunos que se están agregando. Muy bien. Todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga mucho a medida que se van conectando. Y bueno, pasamos a los avisos. Y ustedes ya los conocen, pero siempre es bueno recordarlos, porque se nos olvidan. ¿O no? ¿Se nos olvidan o no? Sí, se nos olvidan. Lea, estudie y obedezca su Biblia. Esa es una tarea diaria. Lea, estudie y obedezca su Biblia. Esa es la gran tarea de alimentación de cada cristiano. Déjeme decirle que sin Biblia no hay cristianismo. El que dice que no necesita la Biblia, que recibe todo así directo, no, ese está engañado por algún otro espíritu. Segundo, ore por sus hermanos y enemigos. Hermano, ore por las necesidades de los hermanos que se están manifestando, por aquellas que usted conoce y no conoce a los demás, pero usted las sabe, póngalas delante del Señor y ore también por sus enemigos, por los enemigos de la iglesia, por los enemigos personales, por aquellos que no queremos perdonar. Y hay que orar para que el Señor nos dé ese amor para perdonar a nuestros enemigos y bendecirlos. Y orar también por las autoridades. Son tiempos difíciles y vienen peores, hermanos, así que hay que estar orando por las autoridades, porque Chile está comenzando a vivir tiempos muy difíciles y peligrosos. Y tercero, predique el Evangelio en toda oportunidad que pueda tener. Eso es algo que podemos hacer a través de este instrumento que se llama Internet, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, comunicar el Evangelio. Bien, y de las ofrendas, usted ya conoce los métodos: depositar en una cuenta RUT, transferir o venir a depositar acá a la iglesia de pasada. Yo quiero leerles el Salmo 20 del 1 al 3. Quiero leerles el Salmo 20 del 1 al 3, que dice así: en nombre del Señor, y Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Mire, esto es muy de la, digamos, dispensación pasada. Pero aquí hay algo muy hermoso. Yo me auguro o me oro que en una situación difícil Dios se acuerde de tus ofrendas, de tu devoción, de tu fidelidad a Dios. Nosotros hacemos muchas ofrendas a Dios. Ofrendas de dinero, de tiempo, ofrendar nuestra mente, ofrendar nuestro cuerpo, ofrendar nuestra familia, nuestro trabajo. Todo decimos, es de Dios. Entonces, qué bueno que alguien pueda orar y decir: Señor, acuérdate que Él, motivado por el amor a ti, Él se ofrendó entero. Yo quisiera a veces orar por algún hermano, alguna hermana así, y también oraran por mí así. No somos perfectos. Pero le gustaría que dijeran que Dios haga memoria de tus ofrendas, y usted dijera, no sé, mejor que
Y ahí uno apela a la misericordia, ¿no? Porque a veces no ofrendamos y otras veces ofrendamos con motivos muy feos. Así que es un motivo ¿para qué? Para repensar con qué motivo estoy sirviendo al Señor en todos los aspectos de la vida cristiana. Así que, amén. Ese era el motivo para... Bien, hermanos, si no hay más avisos, vamos a ir al sermón. Ya abra su Biblia en Efesios 1 y vamos a estar ahí del versículo 6 y 7. Recordemos, hermanos, que la carta a los Efesios es una especie de legado de las herencias y bendiciones que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Es como una lista y una explicación de todas las bendiciones que tenemos desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Entonces es una hermosa carta que debería animarnos y reconocer la obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y vamos a introducirnos. Y quiero hacerle una pregunta. Cuando nos preguntan ¿cómo es Dios?, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Dios es bueno, misericordioso y todo amor. Amén, dicen todos, ¿cierto? Y es verdad. Gloria a Dios, ¿cierto? Nunca se nos viene a la mente que Dios es ira y juicio y santidad. No se nos viene eso. Pero Dios es juicio y también misericordia. Es amor y es ira. Así lo declara en Éxodo 34, 5 al 7. Abro comillas y dice así: y Jehová descendió en la nube. Este es paréntesis, este es el encuentro de Moisés con Jehová. Cuando Moisés le pide a Jehová que quiere conocer, ver su gloria. Entonces le dice: no verás toda mi gloria, te pondré en esta roca, y cuando yo pase diré esto y después tú verás algo de mi gloria. Y de eso se trata. Entonces dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese bien que esta declaración, que esta revelación que Dios hace a Moisés, nos se revela un Dios primero todopoderoso, misericordioso, perdonador y también castigador del pecador, cuyo pecado tendrá efectos hasta la tercera y cuarta generación. Hay que aclarar que una serie de predicadores dicen: ve, aquí está la maldición generacional, entonces hay que orar por eso, hay que arrancarla, no sé, tirarse al suelo. Pero no está hablando de eso. Está hablando de que los efectos de la iniquidad de los padres puede tener efectos hasta la tercera y cuarta generación. Y le voy a poner un ejemplo. Padre borracho puede tener efectos espirituales y físicos en sus hijos, sí.
pueden nacer con problemas de enfermedades debido al alcoholismo del padre o de la madre. Después de la vida familiar, también puede tener efectos psicológicos, emocionales, que se van a repercutir en la familia de ese hijo después. De eso está hablando. Entonces, aquí viene una pregunta. Aclarado esto, ya. ¿Cómo puede Dios castigar y perdonar? ¿Cómo puede tener ira y tener misericordia al mismo tiempo? ¿Cuál es el criterio de Dios para castigar a alguien o perdonar a alguien? Este criterio de Dios, hermano, es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y Él es la gracia de Dios, en el cual Dios acoge al pecador, lo redime, lo perdona, y están todas las riquezas de Dios para los redimidos. Y en Cristo, el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Entonces Dios bendice y castiga en base a Cristo. El título de este sermón es La gracia de Dios es Cristo. Y vamos a leer Efesios 1, 6 y 7, y vamos a estar ahí hoy día. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos rogar humildemente, Señor, ante usted, que una vez más limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, de todo aquello que pueda ser tropiezo para comprender y amar esta palabra, Señor. Usted, Señor, por medio de su Espíritu Santo, regálenos esta misericordia, Señor, y que esta palabra pueda ser carne en nosotros y dar fruto para la gloria de su nombre, Señor. Le agradecemos, Señor, la obra que va a hacer en nosotros con esta su palabra, su santa palabra. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos que recordar de que aquí el apóstol Pablo viene hablando primero de que Dios nos bendice por medio de Cristo y tenemos toda bendición espiritual, que somos escogidos. ¿Qué más? Que somos adoptados, hijos de Dios, y escogidos para santidad. Y por su propia voluntad, por sus propios afectos, por su propia decisión, en amor. ¿Y todo esto para qué es? Dice, y aquí está el propósito del versículo 6 que leímos, para propósito, alabanza de la gloria de su gracia. Y con ella, con su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a ver algunos aspectos de la gracia de Dios. La gracia primer punto, la gracia de Dios es Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la gracia? Ya todos dicen, regalo no merecido. Amén. Eso es. Es recibir bendición o favores de Dios sin que se merezcan. Pero la gracia, ¿dónde comienza? Comienza en Dios, sigue por Dios y termina en Dios. Pero ¿cuál es el acto que comienza la misericordia? La gracia. Y es precisamente la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Misericordia, cordia es cardo.
Corazón. Miseria, Él tiene misericordia. Ve nuestra miseria en nuestro interior. Eso significa. ¿Qué significa misericordia? Que Dios no aplica el castigo que merecemos. Y ahí comienza. La gracia es mucho más que la misericordia. La misericordia se limita al hecho de no aplicar el castigo que justamente merecemos. Pero la gracia es bendecirnos. Mucho más. Y sin merecerlo. Entonces, la misericordia de Dios y su gracia abundante, podemos decirlo, ¿cierto?, son expresiones del amor de Dios por sus elegidos en Cristo Jesús. Sí, hermano. El amor de Dios es misericordia, no nos da el castigo que merecemos, y gracia, nos bendice sin merecerlo. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay mayor gracia de Dios que Cristo? No. Y esa es una cosa que nosotros debemos apreciar, no solo entender, apreciar, atesorar y evaluar. No por lo que Dios nos puede dar, porque Dios nos puede dar mucho, sino porque no lo merecíamos y no lo merecemos. Ni lo que hizo antes, lo que está haciendo ahora, ni lo que va a hacer en el futuro. Dios, por eso se llama gracia, porque Dios elige salvarnos por su misericordia para llenarnos de su gracia. Ahora, hay una visión o un entendimiento muy falso de la Biblia en general, que consiste en lo siguiente: que el Antiguo Testamento revela un Dios cruel y vengador y guerrero y que no salva a nadie. Mentira. Y el Nuevo Testamento revela un Dios de amor y perdón. Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que eso es una doctrina de demonio. Y le voy a explicar por qué. Porque la gente no considera, y los que proclaman esto, ignoran, como dijo Jesucristo a los fariseos: ustedes ignoran las Escrituras. Ya que ante el pecado de Adán y Eva, Dios trajo juicio, ¿se acuerda? Juicio a la mujer, juicio a la serpiente, juicio al hombre, juicio a la naturaleza. Pero también hubo gracia y misericordia. Sí, pues. Prometió una promesa de un Salvador. Génesis 3:15, que dice: y pondré, dice, a la serpiente enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar. ¿Se fijan? Ahí está anunciando que la simiente de la mujer va a venir y darle un golpe mortal a esta serpiente antigua que es Satanás. Y además Dios proveyó un modo de cubrir el pecado para que el pecador dé gloria a Dios. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El concepto del Antiguo Testamento es cubrir el pecado. Y cuando Dios denuncia o hace entender el pecado de Adán y Eva, ellos llevaban unas ramitas, Dios mata 2 animales inocentes. Ahí entró la muerte en la creación. Mata 2 animales inocentes para cubrir el pecado de sus otras 2 criaturas, Adán y Eva. ¿Cómo se llama eso? Misericordia.
porque podía haber exterminado a Adán y Eva y crear todo de nuevo. Y gracia, prometió un Salvador que lo iba a sacar a la raza humana y su creación de esta condición pecaminosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un Dios cruel? No. Es un Dios misericordioso, lleno de gracia con sus criaturas. Así que, y desde el anuncio de este Salvador, estamos hablando de el huerto del Edén, Génesis, hasta la venida de Jesucristo a Israel, son varios miles de años. Dios ha retenido su juicio final para expresarlo por medio de Cristo. Mire, Romanos 3, 23 y 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, significa el que apacigua la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, su muerte, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa, y aquí viene el punto, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios no hizo juicio final, condenación absoluta, hasta la llegada de Cristo. Entonces, así que los que esperaban en la gracia de Dios, en el Cristo anunciado para salvación, fueron salvos. Los israelitas, que esperaban el Mesías, la semilla de la mujer, y que sabían y entendieron de que era para salvación del pecado, los que esperaban eso y lo creyeron, fueron salvos por fe. Los que creyeron en Cristo como la gracia de Dios cuando se presentó a Israel para salvación, fueron salvos. Y los que después de la muerte y resurrección del Señor Jesús creyeron y creen y creerán que Cristo es la gracia de Dios para salvación, son salvos. Y el que no ha creído en Cristo en el pasado, antes que viniera, el que no creyó en Cristo cuando vino, el que no creyó en Cristo desde que resucitó y ascendió al cielo, y en el futuro, de hoy día hasta el futuro, el que no ha creído, el que no va a creer, han sido ya condenados. Entonces, ¿de qué habla eso? De gracia y fe y misericordia. Podemos hablar en base a las Escrituras que la gracia de Dios y la misericordia de Dios con Israel es algo sorprendente. Muchos dicen, y yo no quiero entrar en polémica, pero me voy a remitir a algunos textos, a 3 textos de la Biblia. Y si alguien dice que eso es alegoría o que, no sé, que representan otras cosas, allá ellos. Veamos, vamos a ver Romanos. Si alguien está ahí en la... Romanos 11, 25 al 29. Porque quiero mostrar esto por 2 cosas. La misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios, hermano. Que no significa que no haya juicio. Pero aquí vamos a leer este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma había gentiles y judíos. Entonces está escribiendo, porque era mayoritariamente de gentiles. Entonces dice a los gentiles: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está haciendo una profecía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y le está diciendo a los gentiles: no se pongan orgullosos de que ustedes son mejor que Israel, que Israel fue descartado. No. Ustedes tienen que entender que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Y este tiene dos sentidos. En parte significa no todo Israel, un remanente va a seguir creyendo, y en parte que significa tiempo. Y lo aclara: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa? Ha llegado el momento en que Dios ha completado la cuota de gentiles que va a salvar. En cada generación tiene una cuota, desde antes de la fundación del mundo. Y sigue el apóstol Pablo: y luego todo Israel, hablando del Israel étnico, de los judíos, no de la iglesia, será salvo como está escrito: vendrá de Sión. Le habla en términos judíos. Sión es la colina o la montaña donde está el templo. El libertador, que apartará de Jacob. Jacob es sinónimo de Israel. La impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, los israelitas, los judíos incrédulos, que son enemigos, nos dicen que Cristo no es el Mesías y que los cristianos son herejes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por las promesas que Dios le hizo a Abraham y a los patriarcas. ¿Por qué? Y aquí viene el concepto básico: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y cuál fue el don al cual llamó Israel? Dios. Don de la salvación. Eso. Ese don es irrevocable. Si alguien llama a salvación, Dios de alguna manera lo va a salvar. ¿Y qué más? Y el llamamiento de Dios. Si Dios ha llamado a Israel, no importa el tiempo, Dios lo va a, como se dice, a salvar. Veamos otro versículo. Mateo 23, 37 al 39. El Señor Jesús, el monte de los olivos, mirando a Jerusalén, pocas horas antes de ir a la cruz, y exclama lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y eso es juicio. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que viene por segunda vez e Israel, que dirá: bendito, Hosana, si dice otro pasaje, Hosana el que viene en el nombre de Adonai. Zacarías 12, 9, 10. Zacarías fue uno de los profetas post-exilio, y la profecía de Zacarías tiene un amplio espacio a lo que es las bendiciones futuras de Dios para Israel. Y en el capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: y en aquel día, está hablando del día de Jehová, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este pasaje, hermanos,
Es muy interesante. Porque está hablando de un evento futuro que no ha sucedido en la historia todavía. Y se puede documentar que no ha sucedido. No existe todavía. Pero está profetizado que los israelitas lo van a reconocer. ¿Por qué? Por las heridas de la cruz. Y usa dos términos: unigénito, único en su género, y primogénito, el heredero de todo. El legítimo heredero, material y espiritual. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De Israel y de la venida del Señor, que en su venida Él va a convertir a Israel. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, gracia y fidelidad. Hermanos, la gracia de Dios es su gloria. ¿Por qué? Porque eso es un acto voluntario de su amor por su creación. Porque su creación es su gloria. Y por esa gloria Dios es digno de ser alabado, exaltado y agradecido con Él por su misericordia y gracia abundante. Por su gracia somos bendecidos con toda bendición espiritual, escogidos para santidad, predestinados para ser adoptados como hijos suyos, hijos de Dios. Y todo esto por medio de Cristo. Y aquí Cristo dice, el amado, con el cual nos hizo aceptos o aceptables, o nos acogió en Cristo, en el amado. Y es una expresión que hay varios pasajes que hablan de ¿cómo se llama? Del amado. Y vamos a ir a Mateo 17:5. Es el momento de la transfiguración, donde Jesucristo va a una montaña o a un cerro con Pedro, Juan y Santiago. Y se transfigura. ¿Qué significa? Significa que Él se llena de resplandor, blanco, hermoso, iluminado, pero no venía de la luna, no venía del sol, no venía de la luz, venía de adentro. Estaba revelando la gloria de la cual poseía Cristo. Entonces, los tres quedan muy sorprendidos y tienen esta experiencia que está descrita en Mateo 17:5. Dice, mientras Él aún hablaba, Pedro, porque Pedro nunca dejaba de hablar, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz donde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias, a Él oír. Mire, aquí hay dos cosas. La nube siempre representa a Dios. ¿Se acuerdan del templo? La Shekinah, y la Shekinah llenó el templo y la presencia de Dios llenaba el templo. Eso es. Cuando Jesús es llevado al cielo, dice, y una nube lo cubrió. La acogida de Dios. Entonces, y de la nube sale una voz tremenda que dice, este es mi Hijo amado. Fíjese que dice, no es que este es mi hijo, obediente, no, amado. ¿Sabe por qué? Porque el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo comprende todo. Lo comprende todo. El verdadero amor lo comprende todo. Es obediencia, es sumisión, es sacrificio, es abnegación. 1 Corintios, capítulo 12 o 13. El amor es abnegado, el amor. Es todo, lo comprende todo. Por eso siempre dice, mi Hijo amado, en el cual me complace siempre. No solo, todos mis propósitos están en Él. Oír a Él. Que significa no solo oírlo de esto, sino obedézcanlo. Eso significa. Y mire, Lucas 3, 21 y 22, momento del bautismo. Cuando Jesús se va al río Jordán y
Juan el Bautizador lo bautiza y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Tome nota de nuevo. En ti tengo complacencia. Fíjese, aquí hay tres personas. Está el Hijo, Cristo, está el Espíritu Santo que se hace presente en forma de paloma, y está la voz del Padre que dice y se lo presenta a Israel: tú eres mi Hijo amado. Eso es decirlo todo, ¿no? Como decíamos, en ti tengo complacencia, en ti tengo todo mi agrado. Eso es lo que significa. Todos mis propósitos. Hermanos, la gracia de Dios en Cristo Jesús es algo muy, pero muy enorme que nosotros no hemos aquilatado todavía. Dios no ha castigado aún a las naciones, ni tampoco a Israel, como lo merecían o como lo merecen, sino que ha tenido y tiene misericordia, hermano. Y ha derramado su misericordia y gracia incondicional con los salvos que Él ha elegido en Cristo Jesús. Hermoso, ¿le parece? Punto 2. La gracia de Dios en Cristo es para redención. Y este es un punto importante. ¿Por qué, hermano? Veamos 7a. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa la palabra redención? La redención la tenemos en el amado, por Cristo. ¿Qué significa la palabra redención? Rescatar a alguien de la esclavitud. Ese es el sentido. Un redimido es un rescatado, sacado de la esclavitud. En la antigüedad a veces sucedía que muchas veces un señor compraba un esclavo o una esclava y le decía: yo te he comprado, pero tú ahora eres libre. Eso se llama redimir. Porque lo libró de la esclavitud para dejarlo libre. También en Israel, en el Antiguo Testamento, nos habla de la ley del Redentor en Israel. Y se puede ver en la historia de Ruth y de la Moabita y Boz. ¿En qué consistía la ley del Redentor? Consistía en que cuando una mujer enviudaba, sin tener hijos, entonces el pariente cercano o más cercano debía hacer dos cosas: comprar la propiedad de la viuda o del hermano o del pariente, y para que quedara en la familia, y segundo, tomar la esposa de la viuda, y el primer hijo era considerado hijo del difunto y heredero de la propiedad del difunto. Así la propiedad no se esparcía para las otras tribus o para otros pueblos, sino que se conservaba en la familia y se conservaba en Israel. Y si Cristo es nuestro Redentor, ¿por qué el Redentor? Porque Él es el pariente cercano, es hombre, de judíos y gentiles. Él es hombre como nosotros, hombre sin pecado, siendo Dios. Él va a la cruz a morir, derramar su sangre, eso significa. Y con su muerte paga la deuda, para la deuda el pecado. Que los pecadores tienen con Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice. Y si Él murió por nuestros pecados, somos libres del dominio absoluto del pecado. Si creemos, fe, sometimiento en la persona de Cristo y la obra de Cristo, somos comprados.
Nosotros tenemos que tener eso. No, la redención es que Cristo nos compró. ¿Y el pago cuál fue? Su sangre. Primera de Pedro 18-19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro dice claramente, nuestra redención es una compra que hizo Cristo y pagó con su sangre. Él nos compró para Dios, porque fue Dios el que se glorificó en esto. Y la bendición fue para nosotros. Entonces, esto es la redención. Así que quien dice yo soy de Cristo, está diciendo una gran verdad. Porque fuimos comprados. Nosotros fuimos redimidos para vivir para Cristo. No para hacer lo que nos parece. Y 3, la gracia de Dios en Cristo es para el perdón de pecados. Ese es el tercer punto. Déjeme leerle cuando dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, amén. Bueno, ya dijimos que el sacrificio de Cristo paga el pecado, es decir, Dios castigó nuestros pecados en Cristo y la justicia de Dios quedó satisfecha. Entonces, el pecador que confía su vida a Cristo, su pecado, que fue castigado en Cristo, entonces el pecador ahora puede ser perdonado por Dios. Eso es, hermano. Cuando usted por fe fue a Cristo, o cualquiera de los que está escuchando y todavía no ha ido a Cristo, por esa obra que hizo Cristo, su pecado ha sido castigado en Cristo y por esa obra usted es perdonado. Es una aberración quien dice por obra o porque ponte aquí, hace pacto. O porque tenemos buenos sentimientos, buenos deseos, o porque sentí una cosita acá adentro que me ardía. Simplemente es una barbaridad teológica, es una doctrina demoníaca. Aquí está explicado. Sino que, y el perdón, además, fíjese, y el perdón se refiere no solo a cada pecado en particular que está incluido, sino se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y nace todo ser humano. ¿Sabe cómo la llama la Biblia en esa naturaleza pecaminosa? Tiene otro nombre, el viejo hombre. El dominio del viejo hombre ha sido quebrantado por la obra de Cristo cuando yo fui por fe en Cristo. Esa naturaleza pecaminosa o ese viejo hombre es muerta en su dominio absoluto, pero aún está presente en los creyentes. Algunos lo llaman un remanente de pecado. Ahora el creyente en Cristo está unido a Cristo por su muerte. Eso es. Estamos unidos a Cristo. ¿Por qué cosa? Por su muerte. Déjenme leerles Romanos 6. Seis, 3 al 6, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma y dice una forma de pregunta afirmativa: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí la palabra bautizado no está hablando de el bautismo en agua. La palabra bautizado significa sumergidos
Hemos sido, o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. De eso está hablando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por Él la inmersión o sumergido por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no? Estamos unidos a Cristo, por la fe en Cristo, unidos en su muerte, donde mi pecado fue castigado. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el concepto. Nuestro cuerpo, esto va a morir, y vamos a llegar al momento de la glorificación, y vamos a servir sin los tropiezos del pecado. Entonces, fíjese, aquí hay una unión espiritual. Cuando nosotros vamos por fe y nos sometemos a Cristo y creemos en Cristo y hay una unión espiritual con Cristo y somos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esa unión espiritual en Cristo es testimoniada y afirmada por la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Y por, que lo dice la Escritura, la intercesión de Cristo ante el Padre. Cristo está intercediendo ante el trono de Dios Padre por los creyentes. Juan 17 es una oración por los creyentes, no por el mundo. Y en el cielo, ante el trono glorioso del Padre, Él está intercediendo por los que creen en Cristo. Entonces, esta unión espiritual está arraigada no por lo que yo siento, no por lo que... es por la obra de Cristo y la fidelidad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Esto es una cosa que nosotros debemos entender, y por eso nuestros pecados son perdonados, y son perdonados a cada momento. Somos limpiados a cada momento. No somos limpiados, no somos salvados, no somos redimidos por algo que merecíamos. La gracia de Dios es una gracia completa. Abarca toda la vida y todo el ser de la persona. Veamos Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo en el creyente nos dice eso, la palabra nos dice eso. A veces uno se pone a estudiar tranquilamente esto y dice, Dios mío, y esto lo hizo Cristo para mí. Y entendemos que es demasiado, sí. Entonces estamos claros que no lo merecíamos, pero Dios le place regalarlo. El Espíritu Santo en el creyente lo redarguye de pecado, para confesar pecado y arrepentirnos. Por tanto, la gracia de Dios en Cristo es para ser aceptados por Dios, para ser redimidos en Cristo, para Dios y para ser perdonados y constantemente limpiados de pecado, y todo ello según la riqueza de su gracia. Mire, hermano, cuando hablamos de la gracia de Dios, la palabra gracia es cortita, pero cuando uno comienza a entender el significado de lo que es la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestra mente, imaginación se queda corta.
Voy a leer 4 versículos. No se asuste. 4 versículos. Sobre las riquezas de Dios en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para el que cree, para el que es hijo de Dios, para el redimido, que es el perdonado. Y que hablan de riquezas. Mira, ahí están mencionadas, pero a veces la imaginación queda corta. Digamos, no hay imaginación. Y le voy a leer una. Primera de Corintios, capítulo 1, 23-24. Y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, usted dice: Señor, dame... Conozca a Cristo, sométase a Cristo, y conocerá y experimentará la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Colosenses 2:3 dice el apóstol Pablo: para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, no está hablando del conocimiento del mundo, si para eso no necesitamos a Dios. El conocimiento de Dios, el conocimiento de lo divino, el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento de las cosas de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿las tenemos dónde? En Cristo. Muchos dicen: Señor, dame entendimiento. Amén, pues ahí está la palabra. Meta su corazón, su mente en esa palabra. Y que lo destruya, que le haga pedazo, todo lo que tiene que hacerle pedazo, para que usted la ame. Ahí está el conocimiento. Pero no lo hacemos muchas veces. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren, hermano, con Cristo, por Cristo, somos coherederos ¿de qué cosa? Del Padre. Y el Padre es dueño de todo. Y algunos dicen: del oro, y empiezan a... No. Es heredero de todo. ¿Qué es lo que dice todo? ¿Se puede imaginar? Nosotros a veces tenemos la visión de lo que vemos, no. De lo espiritual y de lo material. No somos dignos, pero por Cristo tenemos acceso a eso. Entonces la riqueza de Dios es una gloria, es una gracia muy, pero muy inmerecida. Juan 3:16, que lo conocemos todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas, pero tenga vida eterna. Mire, tenemos la sabiduría de Dios, conocimiento y entendimiento de todas las cosas de Dios. ¿Qué más tenemos? Herencia y vida eterna. Sí, dicen algunos: tenemos la vida eterna aquí allá. Pero párese un tiempo a reflexionar sobre estas cosas. Y nos damos cuenta realmente que Dios realmente, su gracia es sorprendente, admirable. Y no, si yo quiero buscar una palabra, no encuentro una palabra para describir esa gracia inmensa. Siempre la palabra humana se va a quedar corta.
En hebreo dice, salvación tan grande. Hermano, no hay palabra. Pero sí tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo y creerlo, que así es. Está claro en las Escrituras que Dios salva a quien quiere. Y al que quiere salvar, lo hace por medio de su Hijo, que es Dios y hombre, que es Cristo, que muere por nuestros pecados y resucita. Dios salva por la fe en Cristo y no por nuestras buenas intenciones, no por nuestros buenos sentimientos, ni por la mediación de muertos o de vírgenes o de instituciones religiosas. Nadie es salvo por estar en una institución religiosa, ni tampoco por tener fe en sus autoridades, ni por profetas ni profetisas de última hora, ni mucho menos haciendo pactos de dinero. Todos ellos o lo que sea, son doctrinas de demonios que hacen creer que son salvos, pero son condenadas. Ellos y sus predicadores. Porque la salvación es solo por la fe, confianza y sometimiento en Cristo. Ni más, ni menos. Y la salvación en Cristo tiene un propósito, está declarado aquí en Efesios 4:5, es para santidad, hermanos. No tenemos que ganar la gracia de Dios comportándonos así. Las mujeres se cortan el pelo, los hombres se ponen corbata, andan con los zapatos lustrados, etc. Las mujeres con vestido largo, ¿no? O andan diciendo amén, gloria a Dios. Haciendo todas esas cosas para ganar la gracia de Dios, no, eso es legalismo. Hacer cosas para ganar, eso denigra a Dios. O la otra, la gracia es abundante y podemos hacer lo que queramos. No. Ambos puntos degradan, denigran y ofenden a Dios. La gracia de Dios es para santidad. Cuando dicen, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la palabra, esfuérzate en la oración, esfuérzate en obedecer. De eso se está hablando. Es por la fe en Cristo. Para santidad. Santidad, ¿qué significa? Otro sinónimo, crecer en el carácter de Cristo. Amándolo cada día, más por lo que Él es. Él es Señor y Salvador. Como Señor, Él es merecedor de respeto, reverencia y obediencia. Y como Salvador, Él merece todo nuestro amor y gratitud y obediencia. Y en ambos casos, merece todo. Por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Si entendemos quién es Dios y entendemos sus promesas y entendemos todo lo que ha hecho sin merecerlo nosotros, nuestro corazón tiene que vivir de rodillas delante de Él. Porque todo lo que está haciendo en nosotros es para su gloria. Para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener presente, y sobre todo en este tiempo, que Dios nos mantendrá en la fe y en el amor de Cristo, en tiempos de paz y en tiempos de tribulación. Esa es su promesa, hermano. Dios nos va a preservar cualquiera que sea la situación, incluso la más difícil, complicada, peligrosa. Dios ha prometido, yo te aseguro que tu fe y el amor por Cristo y el amor de Cristo no te va a abandonar. No importa el resultado. Su promesa y seguridad no es para que
decir, no vamos a padecer los problemas, los sufrimientos, en los tiempos peligrosos o la muerte que padecen las personas en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez. No, Dios no ha prometido eso. Y eso para decirle qué cosa, la gracia de Dios, en su abundancia y en toda su riqueza espiritual, en la cual nos ha puesto para su gloria, no significa que yo no voy a morir, que usted no va a morir, que ni un cristiano va a morir de pandemia, de un atropello, de una enfermedad, ¿no? Que no va a tener problemas con los incrédulos, con los parientes, con amigos, con enemigos. No, no significa eso. Significa que en todas esas circunstancias Dios le va a dar su misericordia, su amor y su sabiduría para que Dios sea glorificado en esas situaciones. El cristiano no puede ser como un niño caprichoso, como son muchos jóvenes y niños hoy día que no quieren saber de problemas, que no quieren sufrir, que no quieren esforzarse, porque eso es fatiga y eso es muy malo. No, Dios nos va a esforzar en su gracia, porque eso nos va a limpiar el carácter, va a denunciar nuestras incredulidades, nuestros pecados, que tenemos que resolver, que tenemos que luchar. Entonces, hermanos, nosotros somos hijos de Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús, o por vida o por muerte. Y eso tenemos que asumirlo. Cristo nos ofreció vida eterna en esta tierra, ¿no? Todavía estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso. En su gracia, Dios, por medio de Cristo, nos ha librado de la condena del pecado. Ya no vamos al infierno. Y nos ha dado poder para luchar contra el pecado. Y después nos dará un cuerpo nuevo, la glorificación. Un cuerpo sin pecado para servirlo eternamente, estarlo conociendo y amándolo para su gloria. Y tenemos que tener en cuenta eso, porque su gracia por Cristo es de una vez para siempre para llevarnos a la vida eterna, en la gloria de Dios. Déjenme concluir, hermano, con Romanos 5, 20, 21. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, no hay palabra que pueda expresar la gratitud y ese inmenso amor inmerecido que usted, Señor, ha derramado de esta manera, que simplemente es guardar silencio y decir gracias y tal vez decir algo que tenemos que decir así, muchos perdones. Perdón, Señor, por nuestra incredulidad, perdón por nuestra pereza, perdón por nuestra falta de entendimiento, perdón, Señor, por nuestra falta de perseverancia, perdón, Señor, por nuestros caprichos, perdón, Señor, por tener una imagen y una visión equivocada de usted, Señor. Tal vez muchos perdones. Padre,
bendiga a mis hermanos, que el Espíritu Santo haga fructificar este entendimiento que usted nos regala, Señor, tan maravilloso, y apenas estamos tocando una ínfima parte de su infinita gracia, Señor, y que ya sí esa la vemos tan abundante, no me puedo imaginar qué es lo que será en la eternidad. Gracias, Señor, porque usted nos ha visto con misericordia y nos ha llenado de su gracia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que la oyeron. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Toda la honra, toda la gloria suya es. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo espero que el Señor los haya bendecido grandemente. Veo que muchos están viendo ahí, he visto varios. Pero bueno, que el Señor les bendiga. Y los que no he saludado antes, los saludo en el nombre del Señor. Y hermanos, mediten estas cosas, porque estas cosas marcan nuestro carácter, nuestra persona y nuestra vida. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el domingo y cualquier cosa me la dicen por WhatsApp o me llaman por teléfono. Amén, amén. Adiós, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.